Bienvenidos a la segunda sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Seguimos en esta expedición ensayística y sobre todo continuamos con algunas reflexiones en torno a la escritura del ensayo que será la base de la escritura de nuestros guiones radiofónicos. Hagamos un recuento de lo que hemos platicado, tanto en la videoconferencia como en la sesión presencial del pasado jueves. Eh, un ensayo, decíamos, es un registro de la condensación de alguien que está pensando. Este alguien es la clave de todo nuestro asunto. Este alguien es un sujeto ejerciendo su subjetividad. Eh, Cuando comienza Michel de Montaigne la escritura de sus ensayos, fundando de este modo el género, le dice a su lector: yo mismo soy la materia de este libro. De modo que, decíamos, queda registrado como para salvarlo del olvido un instante de conexión entre lecturas, entre vivencias, entre reflexiones, entre intuiciones, conocimientos muy bien fundados, etcétera, etcétera. El ensayo literario ejerce un desapego por la demostración. El ensayo académico busca demostrar un asunto y su escritura enuncia paso a paso esa demostración. El ensayo literario, por su parte, puede no desear demostrar nada en absoluto, sino pensar en un abanico de referencias, en un abanico de pensamientos, en un abanico de autores que desarrollen un tema o varios temas. Por lo tanto, el ensayo es el lugar donde hace presencia la fenomenología del entendimiento. Es decir, ahí aparece el acto de comprender. Pensando se comprende, o para decirlo en otros términos, poniendo en acción lo leído, comprendemos. La escritura ensayística no deja de ser ese poner en acción lo que se ha leído. Ah, al dato curioso le sucede una reflexión, a la reflexión le sucede un párrafo de tintes más bien anecdóticos, una cita como para dejar atado todo aquello. Lean a Montaigne y se darán cuenta de estas particularidades. A veces la cita puede funcionar como un nudo de corbata, es decir, su función es meramente ornamental, pero otras tienen la función práctica de unir dos extremos cuando se está abarcando dos o tres aristas para ir a un asunto, de modo que el nudo puede ser o ornamental o verdaderamente funcional. De modo que un paso en la escritura del ensayo lo da la erudición y otro paso lo da la intuición artística, lo da la intuición intelectual. A veces, fíjense en esta particularidad, nosotros podemos conversar vivamente acerca de cualquier tema y en la conversación atrapamos el sentido de nuestro tema. Hay gente que utiliza como un sistema de entendimiento la conversación. Qué lástima que haya caído en tal aridez el arte de la conversación. No se trata la conversación de un simple juego de palabras. Ahí se puede arrojar una red para capturar el sentido, para posibilitar el entendimiento. Sucede que hemos trazado también diferencias entre el ensayo académico y el ensayo literario en varios de sus rasgos. Un rasgo que creo que podría ser interesante para pensar y distinguir uno y otro es que muchas veces cuando alguien se propone escribir un ensayo académico, el asunto ya está previamente comprendido y la escritura busca demostrárselo a un tercero,
al lector, pero el asunto ya estaba comprendido de principio. En el literario, por el contrario, vamos paso a paso comprendiendo el tema para uno mismo. Uh, el ensayo es en esencia, el ensayo literario es en esencia un lirismo subjetivo donde, decíamos, aparece la poética de la erudición, la parte artística del conocimiento. Eso es, con un rasgo muy moderno, porque el ensayo literario puede ir en contra de todo consenso. Jacques Barzun, en el libro Del amanecer a la decadencia, dice sobre Michel de Montaigne que era un intelectual que no aceptaba ninguna verdad en particular como una verdad definitiva. Y creo que tiene razón. Sus ensayos podían ir en contra de todo consenso y en su época la pregunta que ustedes pueden hacerme es, ¿en contra del consenso de quién escribía Michel de Montaigne? Bueno, en el momento de escribir sus ensayos, Michel de Montaigne, el consenso era determinado por la Sorbona y por la Universidad de París, que eran las detentadoras de la doxa. Los ensayos de Montaigne llegan como anillo al dedo, sin ningún guiño político, eh, al esfuerzo humanista de la revolución pedagógica que se está dando en el siglo XVI. ¿Qué es esta revolución pedagógica? Es la revolución de los humanistas y el humanismo, las letras más humanas, que dicen lo que nos compete puede ser realmente muy sencillo. Lo que nos compete puede ser realmente muy sencillo. Y es lo que los humanistas del siglo XVI veían que ponían en práctica los grandes pensadores romanos. Esa sencillez, esa inmediatez de los temas que trataban, eh, por poner un ejemplo, las consolaciones de Séneca, que son cartas a sus más cercanos para resarcirles en algo, algún dolor, o los tratados filosóficos de Cicerón, que tratan sobre la vejez, todos envejecemos, que tratan acerca de la amistad, o las meditaciones morales de Marco Aurelio, en fin, temas muy inmediatos porque nos competen a todos, a despecho de esos complejísimos temas muy abstrusos de la escolástica que imperaba como estudio en la Sorbona. De modo que ahí vemos el distanciamiento que ejerce Michel de Montaigne, eligiendo temas aparentemente muy sencillos para escribir en sus ensayos. Cómo se aleja de la doxa, de lo que se estudiaba y de lo que a estos organismos sensores de la inteligencia les parecía importante pensar. De modo que, bueno, el ensayo literario es un acto de articulación. Pueden haber tratamientos extremadamente libres de lo citado. Eh, es un tratamiento distinto del tratamiento exclusivamente científico o filológico de lo citado. Puede haber un juego, una intención utilitaria en el acto de la cita en el ensayo literario. Ahí dice, por ejemplo, Walter Benjamin, que era un gran ensayista y que pensó en varios temas relativos a la escritura de ensayos, como vimos para inaugurar la primera de nuestras sesiones videograbadas, los 3 escalones de la escritura ensayística. Bueno, él decía, para mí, la cita son como salteadores de caminos, nos toman por sorpresa. La cita nos toma por sorpresa y nos deja desnudos. Pues sí, el uso de lo citado es extremadamente libre. Acérquense a Montaigne y notarán esta libertad con la que Montaigne utiliza lo citado. A través de su subjetividad, Montaigne nos hace sentir que él es el dueño absoluto de un reino del conocimiento. Nos hace sentir que
los descubrimientos a los que arriba son exclusivamente suyos, dándonos una, yo diría, singular impresión de un individuo absolutamente libre. Ajá. Es el dueño absoluto de un reino que él mismo ha sembrado y cosechado. Un reino que ha cosechado y sembrado a lo largo de muchas jornadas de estudio, a lo largo de muchas jornadas de anotaciones, etcétera. Eh, por eso no es curioso, creo yo, que en el transcurso de la carrera de un ensayista, no estoy pensando en alguien en particular, digo la carrera de un ensayista, los primeros ensayos se contrapongan en cierto sentido a los últimos. Porque claro, en la carrera de un ensayista vemos el cambio, la madurez, la síntesis intelectual. Y claro, es un ejercicio de honestidad intelectual porque el ensayista mismo cae en cuenta de sus propios cambios, de sus transformaciones, de su pensamiento a lo largo de su existencia. Entonces también es un ejercicio maravilloso para adentrarnos a la honestidad intelectual y ver cuánto hemos cambiado, darnos cuenta de nuestros niveles de profundidad, de superficialidad, etcétera. La honestidad intelectual hace que convivan tanto lo profundo como lo superficial. Y un ensayista, en última instancia, es un acaparador, es un fagocitador, es un embridador de materiales ajenos. Los ensayistas están hechos con materiales de su propia disciplina. Y ahí yo diría, el pintor que piensa el acto de pintar, al pintar, ya es un ensayista. Por ejemplo, Diego Velázquez, que funda el ensayo pictórico en su cuadro Las Meninas de Velázquez. Miren, ya se lo adjudiqué como apellido, en Las Meninas. El teórico de la historia, ese es un ensayista. El que cita en cualquier disciplina artística, ese ya hace una forma del ensayo. Rossini, en sus composiciones, cita a Mozart. Mozart se cita a sí mismo, es como un estudioso que mandara a sus lectores a un trabajo previo de manufactura propia. eh, cualquier, cualquier estudioso, cualquier artista que cite y que piense en sus antecesores, ese ya es una forma de escribir ensayos. El ensayista es alguien que tiene conciencia de aquellos que lo han antecedido en su propia disciplina. Yo les decía en la ocasión anterior, presencial, que Pascal fue un gran lector de Montaigne. Y La Bruyère fue un gran lector de Pascal y de Montaigne. Y Voltaire fue un gran lector de La Bruyère, Pascal y Montaigne. Entonces, diríamos que sin conciencia de los predecesores no hay ensayo. Y ustedes, historiadores e historiadoras, que tienen absoluta conciencia de lo que nos ha precedido, podrían convertirse naturalmente en ensayistas. Aquí surge también una cuestión, que sería la pregunta del millón. ¿Por qué leer a un tejedor? ¿Por qué leer a un acaparador? ¿Por qué leer a un fagocitador? ¿Cómo es un ensayista? Bueno, primero, yo diría, porque es un ejercicio de aceptación de lo moderno. Hay que aceptar el juego de intersubjetividades. La inteligencia siempre es colectiva y el ensayista es colectivo. Habla en muchas lenguas, habla los lenguajes de muchos, los idiomas y los idiolectos. Y segundo, porque me parece que leyendo a un ensayista se funda un pacto de confianza inusitado en la historia de la lectura.
se ejerce la confianza en el autor más allá de una autoridad. ¿Se dan cuenta de la importancia de la escritura de ensayos para nuestras reflexiones? Confianza en un autor más allá de una autoridad. Y creo que con esto sobreviene una transformación radical en la historia de la lectura, en el pacto de la historia de la lectura. No es el consenso de la autoridad, sino el consenso de los lectores. Ajá. ¿Qué les parece? Uh, ¿Por qué tiene lugar una sensibilidad como la de Michel de Montaigne a, a principios del siglo XVI? Porque no debe escapársenos que Michel de Montaigne es un contemporáneo de Bartolomé de las Casas. Sus contemporáneos son François Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Erasmo de Rotterdam. Yo diría que en esos momentos la pintura del siglo XVI, está proveyendo a sus autores, a Tiziano, a Tintoretto, al joven Rubens, les está proporcionando un reino de ambición. La pintura en ese momento es más majestuosa que nunca. En cambio, la escritura tiene un elemento muy bello, una dosis que proporciona Michel de Montaigne en sus ensayos de humildad. Devuelve la subjetividad del individuo al interior del individuo. Los pintores del siglo XVI, extraordinarios, desde luego, geniales, ponen la subjetividad al servicio de lo majestuoso. En cambio, la escritura del ensayo a partir de Michel de Montaigne devuelve la subjetividad al interior del individuo. Y con esto creo que puedo terminar esta reflexión breve, no obstante, pienso, importante para que lo permanezcan pensando acerca del ensayo literario, segunda lección del Laboratorio de Medios y Humanidades. Hasta muy pronto.